y vamos a entrevistar al doctor Roberto Mella, especialista en prevención de lavado de activos. Bueno, nos va a hablar de la ley de extinción de dominio. A ver si él nos explica. Buenas tardes, doctor, y de una vez le hago la pregunta para que todos puedan preguntar. ¿Qué es esa ley? Muy bien, primeramente, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí en esta prestigiosa emisora. La ley de extinción de dominio, una ley que ya ha sido utilizada en otros países, centroamericanos, suramericanos, Estados Unidos también lo tiene. Y básicamente es la forma de decomisar civilmente los bienes ilícitos. Yo voy a partir de lo técnico para ir a los ejemplos. Y me voy a permitir una definición. El proyecto define la extinción del dominio o de la propiedad como la pérdida de un bien mediante una sentencia irrevocable, a consecuencia de su ilicitud, cuando el afectado no logre probar su procedencia ilícita, su actuación de buena fe o está impedido de conocer su utilización o su origen ilegal. Señala que procede sobre cualquier bien independientemente de quien ostente su posesión o lo haya adquirido, y se ejercerá contra los bienes ilícitos por su naturaleza, origen o destino, y no contra ninguna persona en particular. Ahí, ojo especial. Esta ley lo que hace es dividir el proceso penal de la persona del decomiso de los bienes. De hecho, ya la figura del decomiso viene en la ley 155-17 del lavado de activos, pero para aquellas personas que queden afectadas por esa ley, o sea, que se penalicen por la ley de lavado de activos. De alguna manera, para que lo veamos de una forma muy simple, es como si la persona fuera a juicio e independientemente de si usted, el juez, lo sentencia o no, sus bienes podrían ser culpables. Usted podría salir allí, ser descargado del proceso penal y quitarle los bienes. Exactamente. Pero eso es lo que hace. Pero eso entonces no es de justicia. Bueno, entonces mira qué ocurre. Los delitos financieros y el crimen organizado en general crearon procedimientos especiales, o sea, son delitos especiales que crean grandes riquezas. Y los estados lo que se dieron cuenta fue que la forma tradicional de privar de libertad a la persona no estaba funcionando para estos tipos de crímenes. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de recuperación de activos no se estaba dando. Por eso tuve casos, de seguro ustedes se han quejado aquí en esta emisora miles de veces, que hay personas que van a la cárcel y cuando salen son ricos. Sí, doctor, pero usted sabe que eso es sí. Otra cosa. Vamos a poner. Hay que ir al proceso penal. Sí, está vinculado. Pero porque tú no seas capaz de establecer la culpabilidad, no te da derecho a hacer una ley. Hay que hacer un proceso penal para irse a la incautación por extinción de dominio. Obligatoriamente tiene que haber primeramente el proceso penal. Bueno, lo que te dice la ley es que no necesariamente el proceso penal debe de darse. O sea, de alguna manera lo que se te está enjuiciando a ti es como si los títulos de la casa, la llave de los carros, la maleta llena de dinero sea lo que está en juicio y no la persona. Independientemente de cuál sea el resultado del juicio, ya sabemos que va aquí por situaciones de coyuntura política, amarre, cuestiones técnicas, un tema de probatorio, la persona sale libre. El objetivo es que puedan ser libres, y de hecho es la consigna que yo digo: déjenlo libre pero pobre. O sea, lo que tenemos que buscar la forma de que se recuperen los activos. ¿Cuáles casos esto digamos subsana? La persona es llevada a los Estados Unidos, allá se le pasa juicio. Cuando viene aquí, como no se puede provocar, no se puede dar un juicio por la misma situación dos veces, pues entonces los bienes que se han dejado aquí y que probablemente allá no se han incautado, hay que devolvérselo. Herencia: la persona muere o se suicida, ya su familia lo hereda, tampoco son perseguibles. Por ciertas, digamos, procesos de venta, se diluyen los activos, etcétera, tampoco se persiguen. Entonces, lo que logra esta ley es que independientemente de dónde están los bienes, sean perseguidos y sean incautados y puedan ser recuperados. Y esto no es solamente para la corrupción. Doctor, en el caso del narcotráfico se ve claro, ¿verdad?, la aplicación de la ley, un juicio a la propiedad. Ahora, en el caso de una persona, por ejemplo, un empresario que no haya llevado bien clara su cuenta con impuestos internos
y entonces tenga una propiedad, a un fiscal se le ocurre decir que esa propiedad no tiene forma de justificarla y lo somete. En ese caso, porque esa es la aprehensión que tienen muchos empresarios y personas. Eso es una buena inquietud, y de hecho hay casos que se han visto en los Estados Unidos, en Colombia, de excesos en la aplicación de la ley. Definitivamente, eso hay que cuidarlo. Además, la preocupación de que mañana, ante un juicio... Sobre todo con la evasión de impuestos. Sí, bueno, la evasión de impuestos en República Dominicana no te lleva a un crimen. La defraudación tributaria sí. Es decir, si usted deja de pagarse los impuestos, eso no lo va a llevar a un tipo penal. Ahora, si usted está fabricando situaciones de elaboración elaboración, por ejemplo, de bienes como la bebida, por ejemplo, los alcoholes, por ejemplo, eso sí te lleva a una parte de un proceso penal. Y ahí sí podría entrar la ley de extinción de dominio, independientemente de dónde termine eso. Eso es un caso. Es posible que se trance el caso en impuestos internos, se paguen los impuestos, los recargos, etcétera, y los bienes del crimen, podría activarse un juicio separado contra esa riqueza, contra esos bienes o activos generados de ese ilícito. Ahí, en coordinación antes de eso, con Esteban, que ¿cómo dice resolvieron en Colombia ese dilema ahí de que perdón, Esteban, usted señaló que se ha presentado casos de mala aplicación de la ley con propiedades ¿verdad? Que aunque han sido lícitas, la persona no tenga la forma de probarlo, de que es lícito? Bueno, lo que pasa es que con la creación de este tipo de leyes se crean tribunales especiales, ¿verdad? Donde la persona pues tiene la posibilidad de ir, y de hecho la propia ley establece, el proyecto de ley establece la figura del tercero de buena fe, inclusive de resarcir a la persona en caso de una mala aplicación, etcétera. Claramente hay mecanismos que hay que crear para conservar, digamos, derechos fundamentales que tienen las personas. Eso no es como que esa casa es mía, venga para acá. O sea, hay un proceso que hay que agotar. Hay un debate sobre el hecho de que la ley entraría en contradicción con el artículo 51 de la Constitución, que garantiza la propiedad, el derecho de propiedad, e incluso solamente admite un despojo de la propiedad con base en una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Qué opina usted sobre eso? La propia Constitución también establece la necesidad de crear este tipo de leyes. Entonces tenemos que ver allí cómo se contradicen. Hay que buscar un abogado constitucionalista, porque la Constitución también establece la necesidad de crear una ley de extinción de dominio. De una ley No, doctor, no venga a decir aquí que la Constitución dice la necesidad de crear una ley de extinción de dominio. Dice crear una ley para regularizar este asunto, pero no una ley de extinción de dominio. Exactamente. Doctor. Porque la Constitución, cuando habla de la extinción de dominio, lo que habla de la Constitución, en ese mismo artículo, lo que hace referencia es al hecho de que se creará por ley el mecanismo de administración de los bienes que fueran incautados. Exactamente, doctor. Bueno, en este caso, no tengo la Constitución para darle lectura explícita a lo que establece, pero la última vez que lo revisé, decía ley de extinción de dominio. Básicamente lo que causaba era la necesidad de crear este tipo de leyes que yo particularmente creo que son necesarias. Particularmente yo creo que son necesarias. Doctor, entonces, ante esa postura, se puede decir que estamos ante un vacío, un limbo jurídico, porque por un lado tenemos lo que plantea la Constitución, sin embargo, el propio presidente de la Cámara de Diputados está planteando, y ya en la Cámara de Diputados hay un cabildeo intenso para aprobarse próximamente esa ley, que de hecho aquí la debatimos profundamente y se llegó a la conclusión de que difícilmente tal vez los diputados pudiesen arriesgarse a esa aprobación. Le hago la pregunta porque entonces con la posición suya nos deja en un limbo jurídico. ¿Qué hacer? Porque entonces de ser así, la ley de extinción de dominio chocaría con la propia Constitución. Bueno, no me atrevería a emitir una opinión sobre la parte constitucional. Habría que preguntarle a un abogado. Dice aquí, vamos a leer el artículo 51. El artículo 51, inciso 6. Dice, la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previsto en el ordenamiento jurídico. En los juicios de extinción de dominio, una vez haya una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces, mediante una ley se establecerá la forma de administrar eso. Eso es lo que dice ese párrafo. Ahora, el caso del juicio de extinción de dominio. Sí, pero los juicios.
Sí, los juicios de extinción. No, oye lo que dice. Pero después de la ley establecerá, espérate, la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes, no la forma de extinguir el dominio, la manera de administrar esos bienes. Sí, porque la forma de extinguirla lo dice el mismo artículo. Lo dice. El mismo artículo 51 te dice, la forma de extinguirlo es mediante una sentencia definitiva. Bueno, pero ok, doctor, no vamos a entrar porque usted está como invitado, no para un debate. En definitiva, es la tendencia que están llevando muchos países, de hecho, como pieza legislativa complementaria a las leyes de lavado de activos. Muchos juristas y especialistas entienden que este tipo de legislaciones son necesarias y complemento, es como la pata que le falta a la mesa. Para allá iba precisamente. A estas leyes. Se ha creado una expectativa, doctor, de que con esta ley de extinción de dominio, pues puede venir a robustecer, a fortalecer, ¿verdad? La ley de lavado de activos. Incluso la gente tiene hasta cierta esperanza en que se corrija o que se eviten que algunos funcionarios políticos, luego de que pasan por los diferentes gobiernos, muchas veces se enriquecen de manera ilícita, pasan por un proceso legal, simplemente son descargados, pero no se demostró que esos bienes fueron adquiridos de manera lícita. ¿Podría explicarnos usted a nosotros la verdad de si puede o no esto evitar o corregir este tipo de situaciones, que el pueblo tiene cierta esperanza, o hay muchas personas que tienen cierta esperanza con esta ley de extinción de dominio? Precisamente el objetivo de este tipo de leyes es corregir esa brecha. Mira que estos casos podrían durar una década en juicios. Sin embargo, los bienes que se necesitan hoy, los activos que se necesitan hoy, para los casos de corrupción, por ejemplo, para proyectos sociales de hoy, están en un proceso. Durante esa década buscan cientos de mecanismos para luego que termine el proceso, ya prácticamente pero todo doctor, ha sido legalizado. estamos asumiendo entonces que definitivamente el individuo adquirió esos bienes de manera ilícita. Lo que pasa es que pasa es que van a examinar la procedencia de los fondos, cómo fue adquirido ese vehículo, cómo fue adquirido, de dónde sale estos fondos que encontramos, digamos, en una caja fuerte, 3 millones de dólares. Que puede durar 6 meses, que puede durar un año, y de aquí a allá, cuando, mira, verdad, nos equivocamos, era tuyo, pero ya la finca está deteriorada, ya... pero de hecho, una de las cosas... Pero también puede pasar que la finca fue adquirida con bienes ilícitos y sin embargo de aquí a allá que se vende, que no se vende y que se saca de allí. Lo que ocurre hoy en día es todo lo contrario, los bienes se están deteriorando. Durante el proceso, en 10 o 15 años, la finca no se explota, los certificados están congelados, los carros ya se echan a perder. Lo que se busca es un proceso más expedito, de hecho, para disponer de esos fondos. Mañana se demuestra, no usted, sus bienes. Recuérdense que no estamos en un juicio contra la persona, estamos en un juicio, en teoría, sobre los bienes. Se demuestra que realmente esos bienes fueron adquiridos de forma lícita. Bueno, pues entonces la misma ley, el proyecto de ley tiene mecanismos para resarcir a la persona. Inclusive la posibilidad, como se hace en otros países, de que hayan intereses. La finca incautada sin poder explotar, bueno, que lo tome el Estado, la explote y produzca riqueza con ella. Mañana se demuestra otra cosa. Bueno, en este tiempo esta finca generó tales riquezas, podemos hacer una valoración de mercado, etcétera, etcétera. Ahora, hoy en día eso no es lo que ocurre. Hoy en día lo que ocurre es todo lo contrario. La persona se va a los Estados Unidos, cumple una condena de 10 años y aquí están esos activos todos sin ser utilizados. Y cuando viene, hay que devolvérselo. Y aún los juicios que se están llevando aquí en el país. Sí, hay que devolvérselo. Entonces, si vamos realmente a atacar el delito financiero, los delitos, digamos, económicos, el crimen organizado, hay que buscar este tipo de regulaciones, porque lo que tenemos hoy en día no funciona. Usted va, cumple 5 o 6 años en una cárcel y sale rico, es una inversión excelente. Que me deporten. Yo voy, cumplo 5 o 6 años, hago mis negociaciones allá y cuando yo vuelvo, ya la propia evacuación del proceso judicial blanquea los activos.
Sí. En la propia corrupción pasa también. Gracias, doctor, por estar con nosotros. En un futuro ya no hay forma de decir esa procedencia ilícita, no es lícita, porque ya un juez dijo usted sabe que el Estado el que renuncia a la acción penal y va a estar dentro de los acuerdos para la gente dice, si me va por la ley de extinción de dominio, no me voy. Porque la incapacidad del Estado de demostrar la culpabilidad. Eso también. Eso es un tema, doctor. Pero gracias. Le manda a decir un senador que si usted entiende que es una ley orgánica que debía haber. Yo entiendo que sí, porque se está creando una jurisdicción especial. Pero usted dirá, ¿usted cree que sí, que debe ser una ley orgánica? Yo creo que sí. Así es. Ya usted sabe, senador, contrate a este señor para que lo ayude. 5:30 y nos vamos a la pausa. Hemos conversado con Roberto Mella, especialista en prevención de lavado de activos, que nos habló de la ley de extinción de dominio.